En el video de hoy les traigo un tema muy especial. Aunque no sé si es tan especial el tema en sí, sino la forma en que llegó a mi cabeza a decir, che, voy a hablar sobre esto. Y es que hoy vamos a tratar sobre el famoso argumento ontológico de San Anselmo. Se preguntarán, ¿por qué este tema? Porque bueno, una persona hace unas semanas me dijo, che, ¿qué es un argumento ontológico? Cuando yo decía, bueno, che, esto parece un argumento ontológico ante cualquier cosa de la vida cotidiana. Y él me decía, ¿pero qué es? Y yo dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer un video para que entiendas a qué me refiero cuando digo argumento ontológico. Y agarré el argumento ontológico por antonomasia, por excelencia, que es el de San Anselmo, o Anselmo de Canterbury. Para ello voy a dividir el video en tres partes fundamentales. La primera va a responder a la pregunta de ¿qué es un argumento ontológico? La segunda, voy a exponer algunas cuestiones preliminares muy importantes a tener en cuenta a la hora de analizar este argumento propiamente dicho. Y en tercer lugar, vamos a analizar, ahora sí, de lleno el argumento. Lo vamos a hacer siguiendo frasecita por frasecita de aquellas partes más importantes que dan el sentido a lo que Anselmo quería denominar o quería explicar. Así que comencemos. Como dijimos en esta primera parte, lo que vamos a tratar de desandar es responder a la pregunta de qué es un argumento ontológico. En primer lugar, me gustaría destacar de que San Anselmo e incluso Descartes, que también utiliza un argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios, no lo denominan en ningún momento como argumento ontológico, sino que lo llaman mi argumento. Entonces, ¿de dónde viene este calificativo de ontológico? Bueno, pues Immanuel Kant fue el que le otorgó el calificativo de ontológico a este tipo de argumentos. Entonces, según Kant, un argumento ontológico es aquel que demuestra de manera a priori, es decir, con independencia de toda experiencia y mediante conceptos puros del entendimiento, la existencia de una causa suprema. Es decir, se demuestra no necesariamente de manera lógica. ¿A qué me refiero con lógica? Es decir, de manera formal, abstracta, sino lo que se busca es demostrar la existencia de una esencia suprema o de un ser supremo mediante conceptos puros del entendimiento. Con conceptos puros del entendimiento me refiero a aquellos conceptos que son independientes de la experiencia, que no refieren a nada de nuestro mundo circundante. De esta manera, la conclusión, ¿no?, de todo esto es que este ente supremo, este ser supremo, obtiene su existencia mediante esta develación o mediante la demostración de la existencia de su propia esencia suprema. O sea, lo que se busca con este argumento es deslindar, es extraer la esencia de este ente supremo que hace que sea básicamente un ser supremo. Ahora vamos a la segunda parte de este video que yo dividí de esta manera, en la cual vamos a exponer algunas cuestiones preliminares a tener en cuenta a la hora de analizar el argumento ontológico propiamente dicho. En primer lugar, vamos a decir que este argumento se encuentra en su obra Proslogion, en la obra de San Anselmo titulada Proslogion, en el año 1077, o sea, viejarda la cuestión. Entonces, se encuentra en su obra Proslogion de 1077 y otro dato muy importante a tener en cuenta, a modo de contexto o importancia de este argumento, es que gracias al surgimiento de este argumento se inaugura la discusión filosófica en torno a la demostración de la existencia de Dios mediante argumentos. O, mejor dicho, de manera a priori. Lo que se buscaba, como dijimos en el apartado anterior, era demostrar de manera a priori, independientemente de la experiencia, con los conceptos que nosotros ya traemos en nuestra mente sobre Dios, su existencia y su esencia. Otra cosa muy importante a destacar del argumento de San Anselmo es de que no es tanto, o sea, la importancia, y lo vamos a ver, no es tanto la cuestión formal y abstracta del argumento, es más del lado de la lógica formal, si se quiere, porque
el argumento, la importancia del argumento, va más allá de la lógica formal. Lo que va a intentar demostrar San Anselmo, en realidad, es el contenido singular de Dios y su relación con nosotros. Y acá una palabrita muy, pero muy, muy importante para entender de qué va el argumento ontológico, porque no es que es de la nada, es la cuestión de la fe. Es decir, la fe es la que va a hacer que nosotros creamos o no creamos en la existencia de Dios, ¿no? Es una cuestión de fe, o mejor dicho, el punto de partida de San Anselmo va a ser la fe. Ahora bien, ¿qué es la fe para Anselmo? La fe para Anselmo es una búsqueda, es decir, se trata de una fe activa que lo que busca precisamente es encontrar a Dios, ¿no? Es como una motorización, un deseo, podríamos decir, que está ahí en el alma humana, mediante la cual queremos buscar a Dios. Es decir, por lo tanto, se trata de un misterio que invita a indagar por él mismo, o que invita a preguntar por él mismo, o sea, por quién es Dios, o qué es Dios, o Dios existe. Otra cosa es a quién o cuál es el objetivo que persigue San Anselmo con su argumento. En el proemio del Proslogion, Anselmo se pregunta si es posible encontrar, hallar un único argumento verdadero, es decir, uno solo, que permita demostrar la existencia de Dios. Entonces, el objetivo que va a perseguir este argumento que propone Anselmo es demostrar de manera racional la existencia de la esencia suprema. Pero como dijimos, no es que parte de la razón propiamente dicha, es decir, que va a partir de la razón y se va a meter con conceptos que están acá solamente, sino que el punto de partida es la fe. ¿Por qué? Porque según Anselmo, la creencia es la que va a determinar el contenido de este ser divino. Lo que busca es comprender aquello que se cree. ¿Por qué se va a meter con la fe? Porque las cuestiones, en relación con las cuestiones de Dios, ¿no? y con las cuestiones religiosas, el entendimiento humano es finito, va a decir San Anselmo. Entonces tenemos que superar nuestras limitaciones, que va a ser nuestra capacidad racional, porque hay cosas que no podemos conocer y eso es un hecho, y él lo va a decir, hay cosas que no vamos a poder conocer, pero eso no implica que no podamos comprender aquello que creemos. Por eso tenemos que partir de la fe, de la creencia. Y acá es muy importante destacar también que para Anselmo, a pesar de que presenta su argumento y la existencia de Dios y demás, va a decir que es imposible conocer a Dios tal y como es. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. Lo que podemos llegar a hacer es tratar de comprender aquello que creemos. Y acá hay una frase me parece que muy interesante de Anselmo, que es, la voy a leer, porque no busco comprender para creer, sino que creo para comprender. Es decir, que la fe es necesaria para comprender lo que se cree. Es decir, para que nosotros no seamos unos necios que creamos en cualquier cosa, es necesaria comprender la fe, pero partiendo de la fe misma, de las Sagradas Escrituras, de Dios en sí. Hay una parte dentro del Proslogion en donde hay una exhortación a la contemplación de Dios, es decir, hay como un llamamiento, si se quiere, a contemplar a Dios. Y acá se pregunta Anselmo, y nos preguntamos todos, cómo emprender esta búsqueda motorizada por la fe. ¿Dónde voy? ¿Dónde encuentro a Dios? ¿No? En este caso, no se va a partir de nada de la experiencia, porque según Anselmo, Dios no está en la experiencia, es decir, no se va a partir de la experiencia del mundo, no se va a partir de un ente de la naturaleza, ni tampoco de la naturaleza comprendida como divina, ¿no? La naturaleza en donde toda la naturaleza es Dios, eso tampoco. Entonces, ¿dónde buscar esta contemplación a Dios? Dentro de nosotros mismos, en nuestra alma, va a decir San Anselmo.
es en nuestra alma, dentro de nosotros mismos, con un trabajo muy grande también de introspección, en donde debemos buscar a Dios. Y otra cosa, y es la última cuestión antes de adentrarnos de lleno al argumento ontológico, es un supuesto fundamental que es imposible entender el argumento porque vamos a decir esto es cualquier cosa. Y este supuesto fundamental es que Anselmo, o mejor dicho, el argumento de Anselmo está dirigido en realidad a convencer sobre la existencia de Dios a los insensatos, va a decir él. Es decir, aquellos que en su corazón y en su alma dicen Dios no existe. Porque va a demostrar que mediante el argumento, va a demostrar que es un sinsentido, en realidad que no tiene sentido alguno, decir que Dios no existe. Es una contradicción lógica hasta en cierto punto, y lo va a demostrar mediante el argumento, que ahora vamos a analizar. Pero, y acá es importante destacar, que el argumento en ningún momento va a deslindar o va a exponer la esencia de este ente supremo. Por eso algunos investigadores en filosofía dicen que el argumento de San Anselmo no es ontológico, porque dijimos que la ontología buscaba la esencia de este ser supremo. Y acá Anselmo no va a demostrar ninguna esencia, sino solamente demostrar que es una contradicción lógica que se diga que Dios no existe. Estamos en condiciones de analizar el argumento. Y me van a ver mirando acá, porque tengo acá el argumento, que es bastante larguito. No sé, no, en realidad no es tan largo, pero sí voy a leerlo y me voy a detener en 1, 2, 3, 4 partes fundamentales. Así que comencemos, si me ven raras porque estoy leyendo. Y empieza el argumento. Y creemos ciertamente que eres algo mayor, que lo cual nada puede ser pensado. Y acá es muy importante resaltar, eres algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. ¿Por qué es importante? Porque para Anselmo, en el contexto de este argumento, Dios es algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Pero, ¿y si no existe una naturaleza tal? Pues el insensato ha dicho en su corazón, Dios no existe. Entonces, el insensato, como dijimos, es a quien el argumento está dirigido, lo dijimos en la sección anterior. ¿Por qué? Porque el insensato dice Dios no existe. Entonces, yo te voy a demostrar, dice Anselmo, con este argumento que no podés negar que Dios exista. Pero otra cosa importante al resaltar es que por más que demuestre de alguna manera la existencia de Dios, el insensato no va a creer ciegamente ahora, uy, sí, Dios existe, vamos a profesar la religión. No. Lo que va a demostrar es que es imposible que diga que Dios no exista, más eso no lo va a convertir en un creyente al insensato. Esa es otra cuestión muy importante a tener en cuenta. Sin embargo, el propio insensato, cuando oye esto mismo que digo, algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, entiende lo que oye. Y lo que entiende está en su entendimiento, aunque no entienda que esto exista. Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque de la proposición algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, que es como Anselmo llama a Dios, como esta proposición se encuentra en el entendimiento, es decir, cuando nosotros decimos algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, entendemos a qué hacemos referencia. O sea, lo entendemos. Y si entendemos a qué se refiere, es decir, que lo comprendemos de alguna manera. Solamente que tenemos que darle un vistacito más, ¿no? Es como darle una vueltita de tuerca, darle un poquito de amor para tratar de entenderlo. Pero si está en nuestro entendimiento, lo podemos comprender. Y si está en la mente del insensato la proposición, algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, que es como Anselmo caracteriza a Dios, entonces lo comprende. Sigue diciendo, pues una cosa es que algo exista en el entendimiento y otra entender que esto existe. Así, cuando el pintor piensa de antemano lo que va a hacer,
lo tiene en su entendimiento, aunque no entiende que exista lo que todavía no ha hecho. Es decir, acá pone un ejemplo más tangencial de lo que está diciendo. Es decir, acá lo que dice es, vamos a poner el ejemplo del pintor a ver si así entienden. El pintor tiene en su mente la idea del cuadro que va a pintar, pero no está en la realidad efectiva, o sea, está en su pensamiento. Cuando efectivamente ya lo ha pintado, lo tiene en el entendimiento y entiende que existe lo que ya ha realizado. Por tanto, el insensato debe admitir que existe al menos en su entendimiento algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, ya que cuando lo oye lo entiende, y todo lo que entiende está en el entendimiento. Y ciertamente, aquello mayor que lo cual nada podemos pensar, no puede existir solamente en el entendimiento. Si existiese solo en el entendimiento, se podría pensar que existiese también en la realidad, lo cual es mayor. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque Anselmo acaba de decir que tiene un estatus de realidad mayor, aquello que no solo existe en el entendimiento, sino que también existe en la realidad. Es decir, si existe el entendimiento y existe en la realidad, listo. Dios. En esta parte Anselmo enuncia que esto mayor que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir solo en el entendimiento, porque si es así, existe la posibilidad de que exista en la realidad algo mayor, es decir, existe solo en mi entendimiento algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, pero no existe en la realidad. Entonces, si no existe en la realidad, es porque puede existir algo mayor que lo cual nada puede ser pensado que está en mi entendimiento. Y eso no puede ser así. Entonces, Anselmo considera que lo que existe en el entendimiento y la realidad es mayor que lo que existe en el pensamiento. Porque analicémoslo, a ver, más charlado, ¿no? Si decimos, si existe en el entendimiento, también tiene que existir en la realidad. Porque dijimos que Dios es catalogado como algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Es decir, no existe algo mayor que podemos pensar que no sea Dios. Dios es lo mayor. De ahí todo el resto. Efectivamente, ¿no? Tenemos cosas en nuestro entendimiento que también existen en la realidad, no sé. Pienso en cosas mundanas, no sé. Puedo pensar en una taza y también existe una taza en la realidad. Pero la taza no tiene el estatus ontológico, podemos decir, de algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Puede ser pensado algo más que una taza. O sea, el límite va a ser algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, que es catalogado como Dios. Ese es el límite, de ahí para abajo. Para cerrar este bello análisis del argumento ontológico. Y es que cuando el insensato afirma en su corazón no hay Dios, necesariamente debe pensar en ello. Necesariamente tiene que pensar o tiene que tener alguna idea de Dios para decir no existe este ente tal. Pero ya cuando piensa en este ente que es Dios y dice no existe, ya lo concibe en el pensamiento. Esa es la trampa, si se quiere, de San Anselmo, al ligar pensamiento y existencia afectiva. Es que ya en el momento en que yo digo Dios no existe, yo tengo una idea de Dios. Y al tener la idea de Dios, no puedo negar que no exista en mi pensamiento. Es eso. Entonces, una vez que nosotros, o que el insensato, analiza un poquito sus palabras, se da cuenta que efectivamente tiene la idea de Dios y si la comprende, es imposible que afirme que Dios no existe. Dios existe, está en nuestro entendimiento. Y si está en nuestro entendimiento, también está en nuestra realidad, por lo que acabamos de decir. Entonces, otra cosa a destacar ya para cerrar es que, como dijimos, Anselmo no parte de la esencia de Dios, como van a partir otros filósofos medievales, no parte de la esencia para concluir la existencia de Dios, sino que parte de una proposición, que es algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Entonces, cabe la posibilidad, como dijimos, que el argumento o que lo que
lo que persiga en realidad el argumento en sí, que busca negar la proposición del insensato de que Dios no existe. En líneas, en síntesis, lo que sería es afirmar la imposibilidad de pensar la inexistencia de aquello de lo cual nada mayor puede ser pensado, que es Dios.